que te pueda mandar una carta a Hacienda y robarte 200 euros porque tú tienes que contestar con las facturas, que vete a saber dónde están esas facturas. Recibí una que pensé, pero ¿cómo puede ser que lleve 11 años en esto y es la primera vez que veo esto escrito así? Que no sé ni lo que me está diciendo. Y vas a una zona determinada que ya sabes que lo único interesante que van a decir está allí y ya está. Todo lo demás es un copia y pega como una casa. A mí una cosa que me mosquea un montón y que de verdad me saca de mis casillas es recibir cada mes una cartita o de Hacienda o de la Seguridad Social con una escritura y una manera de hablar que yo, que soy una persona joven y que tengo unos estudios, que no quiere decir que sea más listo que nadie, pero que he estudiado. O sea, hay mucha gente que tiene una empresa que no ha podido estudiar. Entonces, me parece, vamos, no sé cómo decirlo, me parece, tendría que ser un delito que puedan mandar este tipo de cartas, que puedan mandar cartas en las que tú lees y no entiendes nada. O sea, y además parece que lo hagan a propósito para que tú no entiendas nada, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? O sea, ¿alguien te ha dicho más esto aparte de mí? Sí, a ver, esto es un tema bueno porque además recientemente, yo diría que ahora un mes o así, Hacienda sacó una nota, no sé, bueno, nota, orden, porque claro, luego dentro de la regulación de la normativa hay no sé cuántas capas, ¿vale? Sí. Pero bueno, ha salido una noticia que Hacienda ha regulado que a partir de ahora, diciéndolo fácil, ellos van a hablar sencillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha habido mucha queja de esto que tú dices, ¿vale? De que al final tú coges una carta, te llega una carta de Hacienda que de primera ya todos se asustan, ¿vale? Porque la gente siempre que recibe, los clientes es, tengo una inspección. No es una inspección, ¿vale? Si un día tienes una inspección, te vas a enterar. Para empezar la primera página viene en blanco, ¿vale? Y te pone página en blanco intencionadamente. El día que veas eso, ese día hay que asustarse, ¿vale? Pero si no, de primeras no hace falta, no es una inspección. Entonces, la gente recibe eso, ya de primera se asusta y se pone a leer ya en una sensación de tensión, de a ver qué me piden, y realmente es que no se entiende. O sea, yo me dedico a eso y yo me acuerdo la primera vez que yo leí una de estas, de eso, de justo estar empezando, y leérmela en plan, me lo voy a leer todo bien y poquito a poco para entender qué me dicen y por qué. Y acabar de leerlo, estar recién salido del máster y pensar, es que no lo entiendo. Es que es fuerte. Es que no lo entiendo, pero ¿cómo puede ser que no lo entienda? ¿Qué pasa? Que a base de repetición, de todas estas que lees, te das cuenta, o sea, ya sabes dónde vas a leer. Tienes que leer de qué impuesto te están diciendo, de qué año te están diciendo, y vas a una zona determinada que ya sabes que lo único interesante que van a decir está allí, y ya está. Todo lo demás es un copia y pega como una casa. Y está escrito para que no lo entiendas, para que te asustes y para que la cagues. Y si la cagas y no contestas, te van a meter una sanción. Y yo creo que está montado para eso, para que no... Y es así. O sea, es que al final la gente lo lee. Mi cuñado, por ejemplo, ¿vale? Tuvo una situación que le vino la diligencia de embargo, que sé que este tema también te... Sí. Esa es otra. Esa te hace ilusión también. Esa es otra, diligencia de embargo, ¿vale? Al final tú recibes una diligencia de embargo y ¿quiere decir que tú has hecho algo mal? No. Quiere decir que con alguien con el que tú trabajas le debe dinero, en este caso Hacienda, o puede ser Seguridad Social, yo en mi caso Hacienda, y te dicen, oye, esta persona o esta empresa me debe tanto dinero, si tú a fecha de hoy que has recibido esto le tienes que pagar algún dinero aún, hay algún dinero pendiente, no se lo des a esa persona o a esa empresa, me lo das a mí, ¿vale? Entonces tú ves eso y piensas, bueno, yo no le debo nada a ese porque ya no trabajo con él, ¿vale? Ya está, no tengo que hacer nada. No contestas esa carta y te meten 200 euros. ¿Vale? Eso es lo más gratis que puede haber para Hacienda, eso es facilísimo. Diligencia de embargo, reparto, de esas que reparto sé que va a haber no sé cuántas que no van a contestar porque van a decir, si yo no tengo nada, realmente si te lees la carta te lo pone. Que aunque no hayas tal, que tienes que contestar. Y te dirán, hombre, aunque no lo pusiera, como te ponen al final, te ponen el tema de la normativa que regula esa carta que te han enviado, si tú te fueras a leer esos artículos, hay uno que te va a decir que tienes que contestar. Como no tienes nada más que hacer, ¿no? Te vas a leer la normativa. Exactamente. Entonces, y luego va a haber otro artículo que te va a decir, y si no me contestas, te voy a meter una sanción de tanto, porque eso sí que están obligados a ponerlo. Pero te ponen la referencia, no te ponen, ya no te dicen, y si no me contestas te voy a meter 200 euros. Y eso es un problema, porque no escriben para que no te enteres. Y así con un montón de comunicaciones que ya a mí me ha pasado a veces. Ahora hace poco recibí una que pensé, pero ¿cómo puede ser que lleve 11 años en esto y es la primera vez que veo esto escrito así?
O sea, escrito así de mal que no sé ni lo que me está diciendo. Eso una. Y luego tienen muchas veces, y esto nos ha pasado, y de un compañero que hace poco contestó a una resolución de Hacienda diciéndoles con otras palabras, con palabras más educadas, que se les tenía que caer la cara de vergüenza, porque nos pedían una documentación de un cliente, se aportó esa documentación de ese cliente y en la motivación que contestaban ellos, ¿vale? Que ellos tienen que motivar por qué están o no están de acuerdo con eso, ponían que no se había aportado esa documentación. Y o sea, mentían, pero descaradamente. No, si es que son los putos amos. Mira, el otro día a mi mujer le llegó... Nosotros nos casamos en una casa en Menorca. Y contratamos la casa por Airbnb. O sea, imagínate, no sé, y le llega una carta de estas a mi mujer en la que le pone que tiene que mandar todas las facturas de cada día, de los días que hemos estado en la casa, porque supuestamente, entendimos nosotros, le están haciendo una inspección al tío de la casa. Pero ellos pueden mandar una carta al particular, ponerte esta notita de que si no contestas te funden vivo, porque claro, 200 pavos, habrá gente que no le impliquen nada, pero 200 pavos son 200 pavos. Sí, y aunque no te impliquen nada, oye, que son tuyos, para dárselos macho. a Hacienda. O sea, a ver, ¿qué es esto de...? Es que es un robo, o sea, es que es como... Es un robo sin pistolas, ¿sabes? Y, de verdad, y me parece increíble que esto se permita, me parece increíble que esto que sea legal. O sea, ahora se está... Todo es la legalidad, o sea, no es que yo sea... a ver, esto vamos a aclarar. A ver. No es que yo sea una persona proviolenta, ¿vale? Pero Vale. hace años, yo me acuerdo, cuando nosotros éramos pequeños, tú puedes ir por la calle y ver una discusión y de repente a uno se le inflaban las narices, le soltaba una hostia al otro y eso se quedaba ahí. O sea, bueno, tú te has pasado, yo me llevo una hostia, o sea, me he pasado, me llevo una hostia Y ya en está, principio me voy hasta para aquí. casa, ¿no? Sí. Ahora eso no puede pasar, porque claro, cada vez hay más normas y más regulaciones que evitan que eso pase, y eso está bien, ¿no? Pero es que se está aprovechando toda la regulación y toda la normativa que se está haciendo de más, pues para estas cosas, que para mí esto es como una coacción, o sea, es que te pueda mandar una carta a Hacienda y robarte 200 euros, porque tú tienes que contestar con las facturas, que vete a saber dónde están esas facturas. Claro, o sea, que tú como particular no tienes obligación ¿yo de por qué tengo que guardar guardar eso. esas facturas? ¿Sabes? No. ¿Y por qué tengo que perder el tiempo en contestar a ti una carta que ni siquiera entiendo para decirte que no sé dónde están esas facturas? Pero es que si no lo hago, me soplas 200 euros. A ver, tú como mínimo tienes que contestar. O sea, los 200 euros, el riesgo de los 200 euros es que no contestes. O sea, si Claro. tú no le contestas esa carta a Hacienda, palmas 200 euros por la cara. Claro, pero... Y es así de fácil. Y si tú tienes una vida... Bueno, tú tienes Bueno, dos niños, un trabajo 8 horas al día, llegas a tu casa, está tu casa hecha una mierda, tienes que ordenarla, tienes que hacer la cena, tienes que meter a los niños a dormir. Sí. ¿Cuándo contestas la carta? Ya. O sea... ¿Por qué tengo yo la obligación de contestar una carta que no viene a cuento de nada mío? Que yo solo he contratado una noche de hotel, ¿sabes? Que se la pidan Sí. a Airbnb. O sea... Pero ni siquiera, o sea, Sí. ni siquiera que se la pidan a Airbnb, que se espabilen ellos para inventarse un sistema que no permita estas cosas, ¿no? Claro, O sea, pero esto es si yo no estoy equivocado, es la Ley General Tributaria que regula el tema de las responsabilidades, de la responsabilidad solidaria y la subsidiaria. Y aquí al final, si ellos cogen y articulan de manera que tú tengas esa responsabilidad subsidiaria, es decir, primero le pido a uno y luego al otro, ¿vale? Si así se no contesta, se lo pido al otro, pues está jodido. Porque otra cosa es que luego ya entremos en que venga aquí un abogado, ¿vale? Y te diga, no, porque a nivel legal, si lo peleas, no sé qué, que luego ya entramos en si lo peleas, ¿vale? Aquí el problema que pasa muchas veces, y la Ley General Tributaria está articulada de esta manera, en que tienes la zanahoria para que tú aceptes la sanción y te calles, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo te digo, son 200 euros. si lo pagas ahora son 50. Pero si me lo pagas antes son no sé qué y la reducción de no sé cuántos. ¿Qué pasa? Yo me encuentro muchas veces con situaciones que Hacienda no lo hace bien. O sea, Hacienda envía cartita, no sé qué, te dice tal, y tú ves que eso, que no. O sea, aquí hay dos cosas separadas. Una cosa es si tú te has equivocado en algo y otra cosa es la sanción por esa equivocación o esa omisión que has tenido en algún momento, ¿vale? Cuando tú te equivocas, Hacienda te puede sancionar, pero tiene que justificar por qué te sanciona, ¿vale? Y hay casos en que no lo han justificado bien y eso se puede ganar, ¿vale? O sea, puedes ir y acabar diciéndole, oye, la sanción esa no te la voy a pagar porque no lo has hecho bien, no me lo has documentado bien, no lo has justificado bien, y la gente se caga, ¿vale? Y se caga y muchas veces con razón, porque cuando yo les digo, mira, para empezar hay que tener en cuenta que si yo voy a contestar contra una sanción, voy a alegar algo, yo tengo que invertir un tiempo y ese tiempo va a costar un dinero.
¿vale? Yo le digo a un cliente, mira, tienes una sanción de 300 euros, pero es que yo sé que esa la podemos ganar, ¿vale? Porque no han hecho bien esto y esto. Para recurrir, ¿cuándo te voy a cobrar yo? Mínimo que te voy a cobrar una hora son 150 euros, Claro. ¿vale? 150 euros, te hago el escrito, Hacienda de primeras te va a decir que no, a lo mejor la cosa se alarga, ¿y qué? Por 300 euros. 300 euros con la reducción al final acabo pagando tanto y a ti te tengo que pagar no sé qué. Al final la gente lo pone en una balanza y dice, mira, pago y ya está. Es que ¿vale? es muy fuerte. O sea, tío. ¿cuándo llega la gente Pero a eso ellos atreverse? lo saben, o sea. Claro que lo saben. O sea, es que está preparado para eso. Pero ¿sabes? fíjate que la reducción, creo que no sé si lo cambiaron en enero del 21, creo que fue, era de un 25%, o sea, en plan, la reducción de las sanciones si te callas era un 25% y la subieron a un 40%. Porque ellos ya harían sus cálculos y dirían, si de todas las que nos recurren, o sea, con la reducción al 25% nos recurren todas estas, ¿vale? Si la ponemos al 40%, más o menos van a ser todas estas. Y dijeron, no se da cuenta. Mucho, estás desvelando muchos secretos No, aquí. no, es verdad, No te es que pongas eso- autónomo que te funde, Como me dé de alta este No, año no. la recta, me la revisa. La verdad que. No, pero es que es verdad, o sea, que yo entiendo que Muy fuerte. son sus reglas, pero claro, las ponen ellos. Sí, sí, y al pero- final hay gente que se pasa de lista y luego hay cosas que no es justo. Es que de alguna manera yo lo veo, salvando las distancias, ¿no? Pero lo veo como si tú pudieras hacerle eso a una persona, es un delito, ¿no? Es como, es un chantaje crudo, o sea, Sí, pero no sé cómo llamarlo. Sí, pero está montado para que tú estés obligado a hacerlo. Mira, hay una cosa curiosa que yo creo que la gente eso, o sea, no lo sabe porque eso no se estudia, no se explica en la calle. En su momento, cuando en este país salen los impuestos, ¿vale? Cuando se empiezan a poner los impuestos, claro, cuando hablas con gente mayor o compañeros del despacho Sí, sí. ya veteranos que ya se han ido jubilando, dicen, hostia, antes las hacíamos en papel, antes tal. Claro, ahí la gente declaraba lo que le daba la gana. ¿Vale? Hoy en día está todo mucho más automatizado y luego si quieres ya te diré cómo de automatizado va a estar de aquí a un par de años en teoría, porque eso va a ser ya un escándalo del control, ¿vale? Pero lo que se hacía en su momento cuando se regularon los impuestos, de primeras eso eran lo que se llamaban liquidaciones de impuestos. Liquidaciones de impuestos, ¿qué quería decir? Que tú, entre comillas, ibas a Hacienda a la ventanilla y le decías, mira, yo me dedico a esto, he facturado esto y he gastado tanto, ¿cuándo tengo que pagar? ¿Vale? Y Hacienda te hacía la liquidación. O sea, eran ellos lo que te hacían la liquidación. Luego eso se cambió y son autoliquidaciones. Autoliquidaciones, ese auto delante quiere decir que ya no te lo hace Hacienda, sino que te lo haces tú. De esa manera lo que se consigue que es que la carga de la prueba se invierta, ¿vale? Eso, dicho en palabras fáciles, es cuando es una liquidación, es Hacienda quien debe probar que esos números son ciertos. Con una autoliquidación no es Hacienda quien debe probarlo, eres tú que debe probarlo. Qué fuerte. ¿Vale? Entonces, de esa manera reduces un montón en la carga administrativa de Hacienda, porque al final no tienen que hacer ellos. Tú imagínate todas las empresas, todos los autónomos que hay que lo tuvieran que hacer ellos. Cada uno se tiene que hacer lo suyo. Y luego, si la cagas, tienes que ser tú el que lo demuestre. Sí, sí, es que es un poco a lo que íbamos, ¿no? O sea, cada vez te cargan más a ti el mochuelo y el trabajo y al final cada vez pillan más. O sea, Sí. es un negocio perfecto. Es ¿sabes? un negocio perfecto. Por eso digo, trabajas para Hacienda.